Hola, en este vídeo te voy a explicar un concepto importante de los amplificadores operacionales y para ello me gustaría que participaras. Tendremos un reto, por ejemplo, hacer un amplificador con ganancia 1000 y que sea capaz de amplificar las señales de audio, que están entre 20 Hz y 20.000 Hz. Y para ello voy a utilizar un amplificador operacional como es el LM358. Y te preguntaría si lo podríamos conseguir con un solo amplificador operacional que tenga, por ejemplo, un amplificador operacional en montaje inversor que tenga una ganancia de 1000. ¿Podríamos conseguirlo? ¿Qué te parece? Y me gustaría conocer tu opinión. Para ello, abajo en los comentarios puedes decírmelo si es posible o si no es posible, por qué razón no es posible. Porque también podríamos buscar otra alternativa que sería hacer el amplificador pero con dos amplificadores operacionales, con dos etapas en cascada. ¿Qué ventajas hay o hay una desventaja? Me gustaría conocer tu opinión, porque en este vídeo te voy a explicar la solución, el porqué. Primero lo voy a analizar en la pizarra explicándote un poco de teoría y por último vamos a pasar al simulador para comprobar que lo que estamos diciendo en teoría se corresponde y vamos a comprobar que todo coincida, que estemos en lo cierto. Así que no te puedes perder este interesantísimo vídeo que he realizado para que aprendas algo más de electrónica. Así que ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, pues una solución sería esta que ves aquí. Un amplificador inversor con un amplificador operacional, el LM358, donde como utilizo una alimentación simple, tengo que generar aquí una tensión continua de 7,5 voltios, que este circuito ya te lo expliqué en un vídeo anterior. Entonces, el análisis que hago es que la tensión de entrada, voy a suponer la tensión que tendríamos entre este punto y masa, esta tensión de entrada que voy a llamar UE, y la tensión de salida ahí, entre este punto y masa, esa tensión yo la he calculado, la tensión de salida en función de la tensión de entrada. ¿Y qué habíamos dicho? En el análisis que habíamos dicho que todo este amplificador, sin esta parte de aquí, pues era menos R2 partido de R1. R2 partido de R1. ¿Y cómo tengo que conseguir una amplificación de 1000 veces? Pues hago R2 1000 veces mayor que R1. Y por lo tanto voy a poner el valor de R2 de 1 megaohmio, de 1000 kiloohmios y aquí de 1 kiloohmio. ¿Sí? Entonces así ya obtengo la amplificación de 1000 veces. Bien. Pero este análisis de la ganancia de este amplificador inversor, este análisis es considerando al amplificador operacional ideal con una ganancia muy grande. Y tienes que recordar que cuando te expliqué esto de la realimentación negativa de los amplificadores, habíamos llegado a una fórmula que era que la ganancia de todo el amplificador, de todo este amplificador, que es tensión de salida partido de tensión de entrada, esa ganancia era la ganancia del amplificador operacional partido de 1 más beta, la ganancia del amplificador operacional, donde beta era ese factor de alimentación, es decir, cuánta tensión de salida vuelvo a introducir en la entrada, ese factor, y que ni más ni menos que coincidía con el valor de R2 partido de R1. Fíjate, si yo estoy considerando que AD, la ganancia de este amplificador operacional, de este, es muy grande, ¿qué ocurre? Que ese término
beta a d, como es muy grande con respecto a 1, ese 1 yo lo puedo despreciar. ¿Y qué ocurre? Que lo que tengo es que toda la ganancia es AD partido de beta a d. Es decir, 1 partido de beta. Es decir, que todo ese amplificador operacional, su ganancia solo va a depender de la realimentación de estos dos componentes, de esas dos resistencias, y no va a depender para nada de lo que tenga este amplificador ahí dentro. ¿Sí? Pero claro, eso solo se cumple cuando este término es mucho mayor que 1. Y esto ocurre para frecuencias muy bajas. Para frecuencia 0, es decir, en corriente continua, se cumple esto. Ya, pero tienes que conocer una cosa importante, y es que este amplificador operacional no es ideal, es real, y su ganancia no es constante para todo el rango de frecuencias, sino que a partir de una determinada frecuencia la ganancia va disminuyendo. Bien. Entonces, tenemos que saber cuánto es esta ganancia en decibelios. Y esta ganancia en decibelios, cuando estamos con señales de frecuencia muy bajas, próximas a continua, esto en decibelios, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. La ganancia esta en decibelios, es decir, 1 partido de beta expresado en decibelios, es 20 logaritmo de lo que vale, que es R2 partido de R1 en módulo, y eso ni más ni menos es 20 logaritmo de 1000. El logaritmo decimal de 1000 vale 3, simplemente el exponente, y 3 por 20 son 60 dB. Es decir, que este circuito en corriente continua tiene una ganancia de 60 dB, tiene una ganancia de 1000. Ya, pero a medida que vamos aumentando la frecuencia, cuidado con lo que vamos a ver. Cuando estés viendo un vídeo mío y te guste, puedes ver muchísimos más que tengo en mi canal. Para ello, puedes hacer clic directo aquí en este enlace a mi canal. Aquí tienes los vídeos perfectamente ordenados, según los voy subiendo a YouTube, y también los tienes agrupados en los diferentes cursos que dispongo de electrónica analógica, digital, aprender a programar desde cero. Si quieres no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando, debes suscribirte a mi canal y así me vas a apoyar. Haces clic aquí en suscribirme y, importante, activar las notificaciones y activar aquí todas para que cada vez que suba un vídeo YouTube te avise de tal evento y así no te pierdas ninguno. También, si quieres apoyar económicamente a mi canal y tener acceso a vídeos exclusivos para los suscriptores, debes hacer aquí clic en unirme y hacer clic otra vez aquí en unirme y seguir las instrucciones que YouTube te va indicando. Tendrías que pagar 2,99 € al mes y tendrías acceso a todo el contenido del canal. Fíjate ahora entonces lo que he dibujado aquí. La curva que representa la ganancia del amplificador operacional, solo lo que es el amplificador operacional, en función de la frecuencia. Y como estás viendo, a medida que aumenta la frecuencia, disminuye la ganancia en decibelios. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre si yo represento la ganancia del amplificador operacional cuando estamos en corriente continua? Si represento la ganancia de todo el amplificador cuando estamos en corriente continua. Fíjate que son 60 dB. ¿Dónde lo represento? Lo representaría ahí, 60 dB. Entonces sería una recta, porque es constante, ¿no? Una recta, y esto sería 1 partido de beta en decibelios. En decibelios. Observa, beta a su d mayor que 1 es lo mismo que decir que a su d es mucho mayor
es mucho mayor que 1 partido de beta, ¿no? Beta ha pasado aquí, A sub D es mucho mayor que 1 partido de beta. ¿Dónde se cumple esto? Fíjate, eso se cumple que a partir de este punto, donde son iguales, 1 partido de beta y la ganancia del amplificador operacional, de aquí hacia la izquierda se cumple que la ganancia del amplificador operacional es mucho mayor que 1 partido de beta. ¿Sí? Y lo que estamos viendo es que este amplificador se comporta idealmente. Su ganancia son 60 dB. O sea que yo vengo por aquí, vengo de una frecuencia 0, vengo aumentando y se comporta idealmente. Bien. Pero, ¿y qué pasa a partir de este punto? Que 1 partido de beta es mayor que la ganancia del amplificador operacional. O sea, la ganancia del amplificador operacional es mucho menor que 1 partido de beta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Si este producto, si beta A sub D es mucho menor que 1, esto lo despreciamos y ¿qué me queda? La ganancia del amplificador operacional. O sea, todo este amplificador tiene la misma ganancia que el amplificador operacional. ¿Sí? Entonces, claro, para frecuencias mayores de este punto, está claro que el amplificador va a tener la misma ganancia, que el amplificador operacional. Bien, pero y justo en este punto, ¿qué pasa en ese punto? Fíjate, en ese punto se cumple que beta AD, se cumple que 1 partido de beta es igual a la ganancia del amplificador operacional. Son iguales en ese punto. ¿Sí? Y eso es lo mismo que decir que 1 es beta AD. Esto vale 1. Beta por A sub D vale 1. Ah, vale, pues entonces sustituimos ahí 1. ¿Y qué me queda? Que todo el amplificador es la ganancia del amplificador operacional dividido de 2. ¿Sí? Pero, ¿y si lo expresamos en decibelios? Si lo expresamos esto en decibelios, ¿qué sería? Bueno, pues sería esto en decibelios, AD en decibelios, menos 20 logaritmo de 2. Porque hay una regla en los logaritmos que cuando decimos que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y el logaritmo del denominador es esto, 20 logaritmo de 2. En los decibelios, vamos, en decibelios arriba y decibelios abajo. Y esto resultan 3 decibelios. Es decir, que justo en este punto hay una diferencia de 3 decibelios. La ganancia del amplificador le restamos 3 decibelios. Y entonces me queda, que lo vamos a ver luego en la simulación, una curva tal que así. Donde ahí justo a la frecuencia de 1000 tenemos esa diferencia de 3 decibelios. ¿Vale? Y que normalmente se suelen despreciar. Y solemos decir que hasta ahí se comporta con 60 dB y a partir de 1 kHz va disminuyendo. Bien. Tenemos un problema, Houston. ¿Por qué? Porque el ancho de banda de este amplificador, sin considerar los condensadores, luego ya hablamos de ellos. La ganancia de este amplificador, sí, son 60 dB, es decir, son 1000 veces, pero hasta 1 kHz, porque a partir de 1 kHz ya nos va disminuyendo. Y yo lo que quería era un amplificador que amplificase hasta 20 kHz. Por lo tanto, con un solo amplificador operacional no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué solución vemos? Bien, la solución que vemos es que podemos conseguir la misma amplificación,
pero en dos etapas. Primero amplificamos la mitad y luego la otra mitad. Como estamos con 60 dB, pues vamos a conseguir un amplificador de 30 dB y otro de 30 dB en cascada. Entonces fíjate, si tenemos el amplificador con 30 dB son ahí, con 30 dB el punto de intersección es este. Entonces fíjate que ya tendríamos un ancho de banda entre un punto por ahí que tendríamos que calcular, o en el simulador nos ayudamos de él, para ver que va a ser mayor de 20 kHz, ¿sí? Entonces tendríamos un amplificador de 30 decibelios y a partir de este punto ya disminuiríamos la ganancia, pero tendríamos un ancho de banda mayor porque hemos conseguido menor amplificación. Pero siempre en los amplificadores operacionales, cuanto menor sea la ganancia, más ancho de banda tenemos, ¿sí? Es importante conseguir. Por eso cuando queramos conseguir ganancias grandes lo tenemos que hacer en varias etapas, ¿vale? Porque si no, el ancho de banda, si amplificamos, como estamos viendo aquí, si amplificamos mucho, el ancho de banda nos disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, eso por una parte, Ya digo, ahora en la simulación vamos a verlo y a obtener los valores correctos. Y por otra parte, estos condensadores lo que van a hacer es que, claro, el ancho de banda por la parte alta me la determina el amplificador operacional, pero para frecuencias bajas estos condensadores también van a disminuir la ganancia. Entonces lo que tendríamos sería un amplificador con dos puntos de corte a partir de los cuales la ganancia va a disminuir. Es decir, tendríamos una curva tal que así, ¿vale? Aquí sería nuestro ancho de banda para 20 Hz y 20.000 kHz, y a partir de una determinada frecuencia que calcularemos, pues la ganancia va a disminuir debido a estos condensadores. Y lo que estamos viendo, que a partir de una determinada frecuencia, pues la ganancia nos va a disminuir debido al amplificador operacional. Para determinar la frecuencia de corte de este condensador, ya te la había explicado, Lo que hacemos es anular el generador, anular la fuente de continua. Como aquí tenemos 0 voltios, porque esto al ser 0, la tensión aquí es 0, y debido a la orientación negativa aquí también tengo 0, entonces este condensador, su resistencia que ve en extremos, la resistencia que ve en extremos es R1, porque esto está masa, y este condensador ve esta resistencia. Entonces el punto de corte se determina muy fácilmente haciendo que la impedancia de ese condensador, que es esta, XC1, es igual a R1. De aquí sabemos que la impedancia de un condensador es 1 partido de 2pi FC1, eso lo igualamos a R1, despejamos de aquí esa frecuencia F1 y ya tendríamos el valor de la frecuencia de corte. Lo mismo aquí, la impedancia que este condensador ve en sus extremos es, por aquí va a ser 0, porque hemos echado esto a masa, por aquí va a ser 0, por aquí va a ser 0, y la impedancia que ve son 100 kΩ. Y lo mismo, igualamos la impedancia de él a RL, despejamos la frecuencia utilizando esta fórmula, y ya tenemos ahí determinado la frecuencia de corte. A partir de esa frecuencia, 20 decibelios vamos disminuyendo por cada década. Fíjate, una década es la separación de una frecuencia y otra que disten 10 veces una de la otra. Entre 10 y 100 tenemos una década, entre 100 y 1000 otra década. Y fíjate que la pendiente siempre es, en una década disminuimos 20 decibelios. Por eso ponemos los diagramas de bote así, en 20, 20, 20, 20, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a la simulación. Vamos a ver las dos soluciones, con una para que veas el ancho de banda y con dos etapas para que veas la mejora en la ganancia. Bueno, aquí puedes ver el circuito,
En la entrada no inversora he colocado directamente una tensión de 7,5 voltios, por simplificar. Y fíjate, tenemos un osciloscopio conectado en el generador, en el canal A, y en el canal B, en la resistencia de carga. Y luego tenemos aquí el plotter para dibujar el bode. Lo tenemos conectado a la entrada, después del condensador, y a la salida del amplificador operacional. Bien, y como puedes ver aquí, tenemos representado el bode, la ganancia de este amplificador. No hemos tenido en cuenta los dos condensadores. Bien, aquí ves, está dibujada en color azul el canal A, que corresponde al generador, que está generando una tensión de 1 voltio de valor de pico. Fíjate que el canal el canal B lo tengo en 1 voltio y el canal A lo tengo en 1 milivoltio. Es decir, estamos generando una señal de pico de 1 milivoltio, y en el canal B, en verde, tenemos una señal casi de 1 voltio, casi de 1 voltio. ¿Sí? La ganancia, aquí la tenemos representada. Fíjate que aquí tenemos una frecuencia, por ejemplo, para 22 hercios, la ganancia 59,9 dB. Y vamos a ir desplazando el cursor y fíjate que la ganancia va a ir poco a poco disminuyendo. ¿Dónde estaría el punto de corte? Estaría el punto de corte en 3 decibelios menos, es decir, a los 56,9, porque más o menos aquí estabas viendo que teníamos 59,9. Vamos a ver cuando llegamos a 56,9. 55, bueno, 56,1, más o menos por ahí, más o menos por ahí. Y fíjate que tenemos como 1041 hercios, 1,041 kilohercios. Bueno, más o menos 1 kilohercio, como hemos visto en la teoría. A partir de aquí, la ganancia va disminuyendo a razón de 20 decibelios por cada década. ¿Qué va a ocurrir si modificamos y ponemos 20 kilohercios? Vamos a poner aquí 20 kilohercios, 20.000 hercios, y vamos a echar a funcionar el simulador. Bien, vamos a modificar la escala. Y ahí lo que estamos viendo es que vamos a detener esto. En color verde vemos que la escala en 1 voltio es muy pequeña. Vamos a poner la escala en 50 milivoltios, por división, y fíjate que la tensión de salida son 50 milivoltios y la señal de entrada es 1 milivoltio. O sea que la ganancia de este amplificador es de 50 a la frecuencia de 20 kilohercios. Ha disminuido notablemente. Vamos a ver ahora cómo sería la respuesta en frecuencia de todo el amplificador, es decir, considerando los condensadores. Entonces vamos a conectar aquí en el generador, aquí el canal de entrada del plotter, y el canal de salida lo vamos a conectar ahí. Bien, vamos a poner en funcionamiento y observa, vamos a detener esto. Observa que, bueno, la frecuencia, la señal sigue siendo la misma, pero fíjate que la curva ahora ya no se comporta igual. O sea, estamos en 143 hercios y estamos con 59,9. Pero ahora vamos hacia la izquierda. Cuando esté en 56,9, 56, vamos un poquitín arriba, por ahí, más o menos. Fíjate que el punto de corte es de 15 hercios más o menos, el punto de corte. Es decir, que uno de estos dos condensadores tiene un punto de corte de 15
de 15 hercios, perdón. Y el otro estaría mucho más abajo. Probablemente este es el que nos está dando ese punto de corte y este, al tener una resistencia mayor, nos da un punto de corte mucho más abajo. Ahí estás viendo que la frecuencia de corte del condensador C1 teóricamente es de 15,9 hercios y la del condensador C2 de 159 hercios, aproximadamente, claro. Pero perfectamente a la frecuencia de 20 hercios, a la frecuencia de 20 hercios, por ahí, más o menos, nos está dando casi los 60 dB. Bueno, 57,9. ¿Cómo podríamos disminuir este punto de corte? Pues aumentando la capacidad de este condensador. En vez de ponerlo de 10 micros, pues ponerlo de 50, de 20 o de 100 micros. Observa también otro detalle importante y es el desfase entre la señal de salida y la señal de entrada, que no siempre se cumple los 180 grados, es decir, no invierte, porque fíjate que esta señal no es la invertida. Entonces, en el bode también tenemos aquí la fase de todo ese amplificador y estamos viendo que a medida que la frecuencia va aumentando, el desfase también va variando con la frecuencia. Y habrá una zona donde, bueno, más o menos el desfase se mantiene más o menos constante. Fíjate que ahí tenemos un desfase, vamos a buscar dónde estaría 180 grados, por ahí. 180 grados estaría más o menos por ahí, en la frecuencia, más o menos por ahí. Pero fíjate que no es constante el desfase, que va variando también con la frecuencia. Vamos a pasar ahora a analizar el circuito con dos etapas. Bien, aquí tenemos el circuito con dos etapas, y fíjate que la ganancia de esta etapa es de 31,6 porque es la cociente entre 31,6 kiloohmios y 1 kiloohmio. Y si multiplicamos esa relación por 20, hacemos el logaritmo, lo multiplicamos por 20, nos saldría 30 decibelios. Bien, tenemos aquí el plotter que en la entrada sería la del generador y en la salida sería la tensión en la carga. Bien, tenemos aquí puesto un condensador de 10 micros a la entrada, aquí otro de 10 micros y aquí tenemos uno de 100 microfaradios. Y vamos a ver el bode. Fíjate, el bode lo tenemos ahí. Ahora mismo estamos inyectando, vamos a poner en funcionamiento, ahí estamos, vamos a hacer una pausa, ahí, y ahora mismo estamos con una señal de 20 hercios a la entrada y 1 milivoltio de valor de pico. El valor eficaz sería 0,7 voltios más o menos. Y estamos en la escala de 1 milivoltio en el canal A, el canal de entrada, en azul, y la salida estamos en la escala de 1 voltio, es decir, que casi tenemos 1 voltio a esa frecuencia. Fíjate que el diagrama de bode, ahora tenemos, si desplazamos eso a zona media, ahí donde la ganancia es constante, para 580 hercios más o menos tenemos casi los 60 dB. Si vamos disminuyendo hacia la izquierda, cuando lleguemos a 56,9, un poquitín ahí más o menos, estamos en una frecuencia de 16 hercios, ¿sí? 16 hercios. Y si vamos subiendo a los 20, más o menos por ahí, tenemos casi los 60. Todavía no llegamos, por eso es la pequeña diferencia. Pero fíjate, vamos ahora a poner una frecuencia de 1000 hercios, ¿vale? Vamos a
parar y vamos a poner en marcha. Vamos a detener. Fíjate, esa frecuencia de 1000 hercios, ahora ya conseguimos que la tensión de salida y la tensión de entrada sean 1000 veces. Porque fíjate que estamos en la escala de 1 milivoltio y aquí estamos en la escala de 1 voltio. Si bajamos aquí la escala a 500, fíjate que la salida tiene 500 más 500, tiene 1 voltio de valor de pico. Y ahí sí, ahí estamos amplificando 1000 veces. Y si vamos aumentando la frecuencia, a ver dónde estaría el siguiente punto de corte, 56, 56,9, 58, 56, vamos a ver, más o menos por ahí, estaría en 20.071 kHz. O sea que tendríamos bastante ancho de banda, entre 20 Hz y 20 kHz. Vamos a ver si aquí ponemos una frecuencia de 20.000 Hz. No nos va a salir 1000 de ganancia, pero bueno, más o menos por ahí. Vamos a detenerlo. Y estamos más o menos como antes. A 1 voltio no nos llega a amplificar los 1000 veces, pero más o menos estamos ahí. Por lo que se refiere al desfase entre la señal de entrada y la señal de salida, vamos a colocar, por ejemplo, una frecuencia de 10.000. Bien, vamos a ponerlo en funcionamiento. Ahí estamos. Vamos a ponerlo ahí. Fíjate, a 10.000. Tenemos la ganancia perfecta, ganancia casi de 1000. Y vamos a ver el desfase. Mira, el desfase entre la salida y la entrada, tenemos ahí un margen más o menos constante que sería desde ahí hasta ahí. Tendríamos ahí más o menos el margen constante. Y estaríamos en 356 grados de desfase entre la salida y la entrada. A medida que la ganancia va aumentando, fíjate, por ahí tenemos 90 y va aumentando el desfase, va aumentando el desfase, aumentando el desfase. Entonces, bueno, esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta porque, claro, aquí interviene este condensador, este condensador, este condensador, más los dos amplificadores operacionales a la hora de sumar los desfases. Y en este caso, lógicamente, lo que se pretende es que la salida y la entrada estén en fase porque hay dos inversiones. Entonces, claro, ¿dónde estaría en fase? Estaría en fase cuando el desfase son de 360, es decir, ahí a esa frecuencia de 379 Hz no tenemos desfase porque casi estos son 360 grados. ¿Sí? Una frecuencia de 379. Mira, si cogemos ahí y ponemos 379, damos OK y lo ponemos otra vez a funcionar. Ahí estamos viendo que esas dos señales están perfectamente en fase. Estas dos señales, entrada y salida, están en fase. ¿Vale? O sea, fíjate que están en fase. Pero claro, hay unos márgenes a partir de aquí y a partir de aquí para la izquierda donde el desfase ya va a ser mayor de 360, es decir, ya me va a empezar a invertir y por aquí lo mismo. O sea que tienes que tener en cuenta estas circunstancias en los amplificadores. Bien, he cambiado este condensador a 10 microfaradios. Vamos a ver si hay alguna diferencia. Vamos ahí. Bueno, algo influyó. Sobre todo va a influir en la frecuencia de corte inferior, porque al ser menor, pues nos va a dar un corte un poco más hacia la derecha, el corte inferior.
pero más o menos seguimos manteniendo los mismos márgenes. Ahí tendríamos casi 60 y llegando a 56, por ahí, tendríamos 24 hercios. ¿Bien? Todavía un poco más arriba, ¿bien? Un poco más arriba. Y por aquí seguimos lo mismo. 56 en 20.071 hercios. La manera de aumentar el ancho de banda, aquí hacia la izquierda, sería aumentando la capacidad de estos condensadores, y aumentar el ancho de banda de aquí hacia la derecha sería utilizar una etapa más con menos amplificación cada etapa y que el resultante sean los 1000. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, haz un comentario diciendo qué te ha parecido e indica si ves otra forma de conseguir el objetivo de un amplificador de ganancia 1000.